Buenos días compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 6 y mi equipo está conformado por Eli, Nancy, Abraham, Fernando y su servidor Ulises. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema de las propiedades hidráulicas del suelo. Para poder comprender primero este tema, daremos a conocer el objetivo de nuestra presentación. El objetivo de la presentación que se presentará a continuación tiene como finalidad principal dar a conocer la información que sea útil y veraz para que el usuario pueda entender correctamente las propiedades hidráulicas de los suelos, ya que las propiedades hidráulicas de los suelos es un tema muy importante que se debe de analizar correctamente y que debe de ser tomado en cuenta correctamente, debido a que es uno de los principales generadores que llegan a generar algunos problemas, como por ejemplo son consolidación o asentamientos. Estos como consecuencia traen muchas afectaciones negativas a lo que son las estructuras. Entonces tiene como finalidad poder entender y comprender correctamente la importancia de las propiedades hidráulicas en los suelos y cómo estos pueden afectar y llegar a generar diferentes fenómenos, los cuales generan problemas a las estructuras y por ende generan problemas a las construcciones. Y bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del tema 6.1, que corresponde a las distribuciones de las presiones efectivas, neutras y totales. Para poder comprender esto, debemos de entender o primeramente analizar que los suelos están sometidos a diferentes presiones. ¿A qué se refiere con presiones? Como lo hemos visto en cursos anteriores, básicamente el suelo está constituido por tres principales fases, lo que es la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida de un suelo, en donde los suelos interactúan presiones. Estas son las interacciones neutras, totales y efectivas. Estas presiones pues se aplican como una carga a la superficie, a las partículas del suelo. Para poder comprender lo que son las tensiones efectivas, neutras y totales, pues se hace de ayuda de algunas teorías, como es la teoría de la elasticidad, las cuales pues ayudan a determinar principalmente lo que son algunas de las tensiones, o mejor dicho, las presiones que actúan los suelos. No solo eso, también puede estar la teoría de Tarski, que también nos ayudan a determinar un poco acerca de lo que son las presiones efectivas, neutras y totales de los suelos. Ahora les voy a hablar acerca principalmente de lo que son las presiones totales. Las presiones totales básicamente se refieren a que son la suma de todas las presiones que se transmiten a través del suelo. ¿A qué me refiero con todas? Las presiones es la suma de las presiones, la presión neutra y la presión efectiva. Estas también son transmitidas pues entre las partículas del suelo y se transmiten a través del contacto entre sus partículas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una estructura o un cierto peso es transmitido al suelo, pues esta carga está siendo transmitida principalmente a las presiones, está ejerciendo una presión que es una presión efectiva, en donde pues esa está siendo distribuida pues a las presiones efectivas y las presiones neutras del suelo, por lo que podemos entender que la presión total es la suma de la presión neutra más la presión efectiva de los suelos. Los suelos están sometidos a presiones. Esta presión pues principalmente es transmitida al esqueleto, al esqueleto del suelo, el cual pues se somete a tener deformaciones acerca de la presión y así evitar deformaciones. Ahora les voy a hablar acerca de las presiones efectivas. La presión efectiva es la que se transmite
de grano en grano del suelo. ¿A qué me refiero con esto? La presión efectiva básicamente es aquella en donde es la presión neutra más, bueno, por el valor de una columna vertical H. Eso es básicamente lo que son las presiones efectivas. Bueno, les voy a hablar acerca de las presiones neutras. Las presiones neutras son pues básicamente las presiones a las que son sometidas principalmente al contenido de agua de los suelos. Recordando algunos conceptos de cursos anteriores, pues el suelo está constituido principalmente por tres principales fases: la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida, en donde pues principalmente las cargas en un suelo que es saturado quiere decir que pues tiene un alto concentrado de agua. Las presiones van a ser primeramente sometidas instantáneamente a lo que son las partículas líquidas del suelo. Posteriormente pues esta presión lo que va a hacer va a presionar más y posteriormente llegar a lo que son las partículas sólidas del suelo. Entonces podemos definir que la presión neutra es básicamente la presión la presión que se ejercita en las partículas líquidas de los suelos. Es así que determinamos lo que son las tres principales presiones: la presión efectiva, la presión total y la presión neutra, en donde la presión total es la suma de las dos anteriores, es la suma de la presión efectiva más la presión neutra, y la presión neutra es aquella que es sometida principalmente de grano a grano, o mejor dicho, de partícula a partícula del suelo, y que esta también está relacionada por una columna vertical. Y la presión neutra básicamente es la presión que se genera principalmente a las partículas líquidas de los suelos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del tema 6.2, que corresponde a la teoría de consolidación, analogía mecánica de Terzaghi. Para poder entender principalmente esto, Terzaghi básicamente se basó en comprender y realizar esta teoría para entender básicamente lo que es la magnitud y la velocidad de asentamientos de los suelos, y principalmente eso, para comprender la magnitud y velocidad de asentamientos. Recordando que pues determinó con ayuda de estudios y con ayuda de esta teoría el tiempo, o mejor dicho, la magnitud y la velocidad en la que pueden durar o estar sometidos estructuras sobre los suelos. A través de también creó pues un método el cual sirvió para entender gráficamente, o mejor dicho, mediante ejemplos, cómo interactúan la fase líquida del suelo, la fase sólida y la fase gaseosa, y cómo estos interactúan básicamente en lo que es la consolidación del suelo. Terzaghi determinó principalmente que las partículas del suelo y el agua son prácticamente incomprensibles. ¿A qué me refiero con eso? A que pues principalmente no se juntan, y al ejercer presión pues las partículas líquidas que se encuentran en los sólidos se van liberando, lo que va generando una pérdida en el volumen total del suelo. Posteriormente pues se va consolidando, a lo que con la teoría de Terzaghi pues básicamente se dedicó a estudiar la magnitud y la velocidad de consolidación de los suelos. Y bueno, con ayuda de la teoría de Terzaghi básicamente determinó que en los suelos granulares la permeabilidad es muy alta. Asimismo, se disipan rápidamente las presiones neutras y el asentamiento se termina básicamente durante la construcción. De caso contrario, esta teoría determinó que en suelos muy finos pues la permeabilidad es muy baja. Aparte de esto, las presiones neutras se disipan muy lentamente, y la consolidación en este tipo de suelos puede generarse a través de muchos años después de concluida la obra. La analogía mecánica de Terzaghi básicamente corresponde a un método, o mejor dicho, un experimento
el cual ayuda a determinar mediante algunos instrumentos, ayuda a entender cómo actúan las partículas del suelo y cómo éstas determinan el tiempo de consolidación en los suelos, recordando que la consolidación, pues hay consolidación primaria y secundaria. La consolidación primaria básicamente es aquella que se da en años y la consolidación secundaria es básicamente aquella la que se da a través de miles de décadas o siglos. Y bueno, básicamente esta analogía, el material que se ocupa es básicamente una barra, la cual está confinada por los lados y en la parte superior tiene un pequeño orificio. En la parte de abajo se coloca un resorte y dentro de ese resorte pues esa parte va llena de agua. Y bueno, este método ayuda a determinar, o mejor dicho, a entender cómo se comportan las partículas del suelo y cómo éstas determinan la consolidación de los suelos, en donde el orificio representa pues los orificios que se encuentran en los suelos, recordando que no todos los suelos, que todos los suelos tienen algunos espacios vacíos, en donde pues liberan su fase gaseosa y su fase líquida, en donde van perdiendo pues prácticamente volumen, lo que va generando a que se vayan consolidando las estructuras y vayan generando asentamientos. Entonces básicamente el orificio que se aplica, o mejor dicho que se hace en la parte exterior de esta placa, representa los vacíos que tienen los suelos, en donde libera el agua y la fase gaseosa y los gases que tiene el suelo. Básicamente el resorte pues viene representando lo que es la presión que genera el suelo principalmente. Y el agua pues básicamente como pues el líquido que se encuentra en el suelo. Y bueno, conforme a va pasando el tiempo, pues la placa va aplastando más el resorte hasta que llega a un punto en el que pues llega a un estado donde comprime mucho a lo que es el resorte, en donde bueno, esa compresión o eso que bajó el resorte básicamente es la representación de lo que es la consolidación en los terrenos. Entonces básicamente decimos que la teoría de Terzaghi, en donde pues trata de identificar lo que es pues la consolidación en suelos y representarlos mediante estos materiales. Esa es la analogía mecánica de Terzaghi. Y bueno, Terzaghi es uno de los principales, es un científico que realizó muchos estudios para poder determinar principalmente la consolidación en los suelos y cómo intervienen algunos esfuerzos, así como muchos factores, los cuales determinan lo que son la consolidación de los suelos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del tema 6.3 que corresponde a la prueba de consolidación unidimensional. Esta tiene mucha relación con la teoría anterior de lo que es la de Terzaghi, ya que también esta tiene como principal finalidad entender la relación que tiene la presión aplicada a los suelos y la reducción de volumen que estos tienen al aplicarse esta presión. Lo que anteriormente dijimos con Terzaghi también busca determinar pues el tiempo de consolidación que van a tener los suelos. Básicamente lo que es la prueba de consolidación unidimensional tiene mucha relación con la teoría mecánica de Terzaghi. Bueno, la deformación de lo que sufren los suelos está sometida básicamente a lo que son bajo las presiones que se les generan sobre estos. Y bueno, recordando que una consolidación, pues la consolidación básicamente hay consolidación primaria y consolidación secundaria, en donde estas varían de acuerdo al tiempo, mientras que la consolidación primaria básicamente se da en años, la consolidación secundaria se da en décadas o siglos. Entonces, pues esto va relacionado con lo que es la presión que se le está aplicando a los suelos, en donde, con ayuda de la prueba de consolidación unidimensional podemos determinar la relación entre la presión aplicada al suelo y el volumen que pierde. Para poder entenderlo mejor, explicaré un poco brevemente acerca de lo que es el proceso de este método y del cómo se utiliza
cómo se utiliza y cómo se aplica para entender esta relación entre la presión y la pérdida de volumen que tienen los suelos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca del material que se ocupa para realizar esta prueba. Principalmente se ocupa un consolidómetro, el cual es un aparato de carga con una cabezuela en donde, tiene una cápsula en donde se introduce un espécimen de la muestra del suelo. Posteriormente, en la parte inferior y en la parte superior van cubiertas con una piedra porosa. Y el principal objetivo que tiene este método es poder determinar la relación que tiene la presión que se ejerce con la pérdida de volumen que tiene el espécimen de suelo. También se ocupa materiales como son un cuchillo para poder darle forma de un disco a lo que es el espécimen del suelo, para posteriormente meterlo a estos anillos y posteriormente ponerle las piedras porosas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Se ocupa agua, se ocupa un cronómetro, un horno y un horno principalmente. Son los materiales que se ocupan principalmente para esta prueba de consolidación unidimensional. El procedimiento básicamente empieza en agarrar o cortar, mejor dicho, fragmentos de lo que es el suelo en pequeños pedazos. Posteriormente estos se meten al horno para poder tratar de sacar básicamente lo que es el agua en este espécimen. Posterior a eso, se les da forma a lo que es el espécimen para poder colocarlo en lo que es el anillo, en donde está confinado lateralmente. Posteriormente a esto se le colocan piedras porosas por la parte de arriba y por la parte de abajo, asimismo como una especie de fibrita que ayuda a que la piedra no vaya a alterar básicamente lo que es el espécimen o la prueba de suelo. El siguiente paso que continúa es el de verificar si el brazo de la palanca se encuentra nivelado a la relación de la carga de la prensa. Posteriormente a esto, se debe determinar si principalmente el equipo se cuenta principalmente para poder dar inicio a lo que es esta prueba. El paso número 7 se basa básicamente en saturar bien las piedras porosas en lo que es agua destilada, posteriormente sacarlas y colocar una en lo que es en la cabezón, o mejor dicho, colocarlo en la parte superior de lo que es el anillo para la prueba. Estos son los pasos que continúan a los anteriores y posteriormente a estos continúan algunos pasos. El siguiente paso básicamente se hace que se coloca y se ajusta el micrómetro y se toman una lectura inicial anotando básicamente los datos que arroja este micrómetro en alguna tablita, ya que estos datos nos ayudarán después a determinar los cálculos que se harán posteriormente. Después de esto, el paso que continúa es agregar agua de la cazuela hasta el nivel de la piedra porosa, ya que esta debe de estar saturada principalmente agua para que puedas determinarse bien lo que es la relación entre el volumen y la presión que es ejercida en esta prueba. El paso número 10 corresponde a seleccionar el valor del primer incremento de presión que se aplica en la probeta. Básicamente es entender y dar un valor inicial a lo que va a ser el incremento de la presión que se le va a ejercer a dicho espécimen de suelo. Posteriormente, el siguiente paso es determinar la relación del incremento de la presión con la relación que tiene en la pérdida de volumen. Este es un paso muy importante, ya que de aquí se empiezan a registrar datos, los cuales nos ayudarán principalmente a determinar lo que es la relación del incremento de la carga para implementarse durante la prueba principalmente.
Los dos últimos pasos para determinar la prueba unidimensional es básicamente tomar la lectura de deformación del micrómetro en los tiempos establecidos principalmente, ya que recordamos que esto pues se hace principalmente por tiempos para determinar la pérdida de volumen que tuvo al ejercer la presión ejercida por la prensa al espécimen confinado del suelo. Posteriormente a esto, el último paso se aplica un segundo incremento de carga para tomar lecturas de deformación en los tiempos ya recomendados, y posteriormente, como último resultado, pues se grafican los resultados obtenidos en dicha prueba. Esta es una prueba que pues principalmente nos ayudará a determinar lo que es la pérdida de volumen que tendrán los suelos, o mejor dicho, sí, los suelos, al ejercer presión en ellos, lo que pues tendrá como consecuencias asentamientos. Si bien esta prueba unidimensional pues no es tan exacta, mejor dicho, ya que los suelos pues nunca sabemos bien cuándo van a tener asentamientos o cuándo se van a consolidar, ya que pues de este intervienen muchos factores como son pues su estructura principalmente, su forma y el tipo de suelo el que es. Entonces pues la prueba principalmente nos ayuda a determinar, o mejor dicho, a darnos más o menos una idea de lo que será la relación que tendrá el peso al que se le esté sometiendo el suelo y la pérdida de volumen que tendrá este al aplicarle dicha fuerza. Pues por ello que esta prueba, pues con ayuda de la que es el espécimen, representa básicamente lo que es el suelo, y la prensa con las piedras porosas básicamente vienen representando la presión que se le ejercerá a este, y con ayuda de los otros implementos pues se ayudan a determinar y calcular básicamente un tiempo estimado de lo que puede llegar a ser la consolidación en este suelo. Buenos días, mis compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Nancy Nicole García Cruz y yo les voy a hablar sobre el tema 6.4, que habla sobre la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. Pues tenemos que la cantidad de flujo que sale por el elemento de la unidad del tiempo menos la cantidad del flujo que entra en el elemento por la unidad del tiempo es igual a la velocidad del cambio del volumen del elemento. O bien se puede expresar de la ecuación del comportamiento de la consolidación unidimensional para que z y t estén determinados como AU sobre AT es igual a AU al cuadrado sobre AT al cuadrado. Entonces, con esta ecuación referente al problema hidráulico, para el caso de la consolidación unidimensional, queda que K es igual a A al cuadrado por P sobre AZ al cuadrado, que es igual a K sobre A al cuadrado por Z más U sobre YW sobre AZ al cuadrado, que es igual a sobre alfa al cuadrado menos AT. Si se recupera ahora la ley consecutiva, se tiene que K es igual a al cuadrado por Z más U sobre Y al cuadrado sobre AZ al cuadrado, que es igual a A sobre T por la tensión Z sobre EM, que es igual a alfa sobre AT, igual a la tensión 2 menos U sobre EM. Suponiendo a la permeabilidad vertical como una relevante de nuestro suelo solo isotropo o permeable principal, se tiene que K es sobre YW es igual a A2 a cuadrada U sobre AZ al cuadrado, que es igual a 1 por A sobre EM sobre AT, que es multiplicado por la segunda tensión menos U. También se supone que en la carga exterior del constante al tiempo es A sobre la tensión Z sobre AT, que es igual con 0. Entonces tenemos que K sobre YW por A al cuadrado U menos AZ al cuadrado igual a 1 sobre M por U al cuadrado sobre AT,
que es la ecuación de la consolidación unidimensional de Terzaghi. Se define como ella un coeficiente correspondiente a los primeros tres términos de la ecuación, que se denomina coeficiente de consolidación CB. Entonces tenemos que CB, el coeficiente de consolidación, es igual a KE M sobre YW. Dado que tanto en K como en EM varían con el nivel de compresión del suelo, es de esperar que BC también lo hagan. Para la resolución de Terzaghi es útil recurrir a variables dimensionales, que puede ser Z igual a Z sobre H, o W que es igual a U sobre U, o T sobre T por tensiones. Entonces, al sustituir todo esto, resulta esta ecuación que veremos a continuación, haciendo el instante que I es el estrato de la potencia de H y se define del modo siguiente. Solo en condiciones endormétricas se muestra de esta manera y el asiento final de esta otra, para finalmente tener esta ecuación. O sea que es decir que AU sobre AT es igual a CB sobre A al cuadrado U sobre AZ al cuadrado, donde U es la presión intersticial total, U es igual a la hidrostática más U el exceso, dado que al derivarla, la derivada temporal o segunda derivada espacial resulta igual que considerar solo el exceso de la hidrostática, que es AU, derivada temporal y segunda derivada espacial de las hidrostáticas nulas, que además de que al existir nos genera el flujo a partir de horas de consolidación, la U como U de hecho se puede considerar indistintamente o total o el exceso sobre la hidrostática, cual se utilizaría, queda definido al imponer las condiciones de control, como se ve a continuación en esta otra ecuación, que es AUZ sobre AT, que es igual a CB al cuadrado UE sobre AZ al cuadrado, o que puede ser igual a AU sobre AT, que es igual a CB al cuadrado U sobre AZ al cuadrado. También se recupera la definición del módulo endométrico como EM, que es igual a 1 sobre E0 sobre AV. Se obtiene la expresión siguiente del coeficiente de consolidación en función del coeficiente de compresibilidad y el índice poroso OE, que es CB igual a K por 1 más E0 sobre AV alfa W. Como se verá, el coeficiente de consolidación se puede estimar a partir de ensayos endrométricos y del parámetro que combina simultáneamente la permeabilidad K y el módulo endométrico M, es decir, concluye términos tanto como el flujo para la deformación como por otro. Bueno, ahora les hablaré sobre el tema 6.5, que son los factores que influyen en el tipo de consolidación. Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen de los suelos finos cohesivos, como son las arcillas y los limos plásticos, provocados por la actuación de cargas sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Producen hundimientos verticales en las construcciones que pueden llegar a tener consecuencias si se produce con gran amplitud. Esto se debe a que una muestra del suelo se le aplica una carga por un periodo de tiempo y que reduce los vacíos del agua, y que se presenta en la muestra del suelo que se drena por la presión de la carga y por tal motivo se reduce su volumen, lo que se conoce como un asentamiento. Cuando actúa una carga vertical sobre la superficie del terreno, se presenta un asentamiento, el esfuerzo provoca deformaciones y la aplicación de la carga provoca desplazamientos. El suelo puede asentar por razones diferentes las cargas externas, como es la consolidación de su propio peso, la desecación natural o debida de algún proceso industrial, una inundación, la descomposición orgánica natural o causada por algún agente externo, hundimiento regional provocado por el bombeo de agua, sismos, voladuras o vibraciones. También el alivio de esfuerzos por excavaciones o construcción de un túnel a la vecindad,
el bombeo de agua para alguna construcción cercana, los movimientos tectónicos, la erosión subterránea o derrumbes y la clasificación de los asentamientos. Un asentamiento, hay varios tipos de asentamiento. El principal es el asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo seco y los suelos húmedos saturados, sin ningún cambio en el contenido de agua. El asentamiento por consolidación secundaria es el resultado de un cambio de volumen de un suelo saturado cohesivo debido a la expulsión de agua que ocupa los espacios vacíos. El asentamiento por consolidación secundaria observa en suelos saturados cohesivos y es resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. El fenómeno de consolidación puede atribuirse a la compresión y expulsión del aire contenido en los poros de los suelos parcialmente saturados y la expulsión de agua. Dos aspectos del fenómeno de consolidación son de interés mecánica de suelos de la magnitud de las compresiones totales, que se pueden presentar bajo distintas cargas y la evolución con el tiempo de la compresión sufrida del suelo bajo una carga determinada. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Javier Morales Guerrero y les voy a hablar sobre la determinación del 0, 50 y 100% de consolidación. La consolidación de un suelo es un proceso lento, puede durar meses y hasta años. Es un proceso sintótico, es decir, que al comienzo es más veloz y cada vez conforme se va haciendo cada vez se va haciendo más lento hasta que el suelo llega a una nueva situación de equilibrio en la que ya no se mueve. El no tomar en cuenta este posible movimiento del suelo al proyectar una estructura sobre él puede llevar consecuencias catastróficas tales como la inclinación y fisuración e incluso el colapso de los mismos proyectos. En muchos casos es necesario preconsolidar el suelo antes de proceder a la construcción de una obra importante, como puede ser, por ejemplo, un edificio o una carretera. La preconsolidación se traza en el terreno con un peso semejante al mayor al que se deberá soportar. Una vez construida la obra, para esto se deposita en la zona interesada una gran cantidad de tierra con el peso equivalente de la obra. También cuando se quiere hacer el procedimiento se debe de trazar una línea recta a través de los puntos de representación, las lecturas finales, y se exhiben una tendencia de recta y una inclinación suave. Después se traza una segunda recta tangente a la parte más pronunciada de la curva. La intersección entre las dos rectas representa la deformación y tiempo C, correspondiente al 100% de la consolidación primaria. La consolidación que sobrepase el 100% se define como consolidación secundaria. Determinación de la deformación, que representa el 0% de la consolidación primaria, escogiendo un punto de la curva próximo al eje de las deformaciones. Se observa el tiempo que lo corresponde, se localiza la curva del punto cuya abscisa sea 4 veces la del punto del origen elegido. Eso es todo de ese tema. También les voy a hablar sobre la determinación de la carga de preconsolidación. Para este estudio de comportamiento de los suelos preconsolidados de la región, se crea una base de datos con los resultados de las investigaciones geotécnicas realizadas. El esfuerzo de preconsolidación es conocido en geotécnica como el esfuerzo máximo al que ha sido sometido un suelo particular a lo largo de su vida a lo largo de su historia geológica. Valoración de los métodos para el cálculo de la tensión de preconsolidación. Y en primer lugar se analiza el desarrollo del método por Casagrande de 1936, que es el más empleado en el ámbito internacional y aparece en las normas ASTM para la determinación de la presión de preconsolidación y el ajuste de endométrica. También se dice que dentro de los principales factores que determinan el origen de la preconsolidación
En un suelo sedimentario se encuentran procesos geológicos asociados con trayectorias de carga iniciales y posteriores descargas causadas por procesos erosivos, remoción de material por algún agente geológico, desecación, procesos de pérdida de humedad con profundidades a nivel tétrico y descargas antrópicas realizadas por el hombre como excavaciones. Eso es todo, gracias. Buenas tardes, profesora. A mí me toca exponer sobre el tema 6.8, que es la consolidación primaria de un estado arcilloso y determinación de los coeficientes de comprensibilidad y variación volumétrica unitaria. Consolidación, permeabilidad y factor de tiempo necesarios para el análisis de asentamientos. Cuando hay una carga de suelo, la reducción de volumen se debe a la expulsión del agua, ya que esto es un fenómeno que se transfiere la carga soportada por el agua del esqueleto mineral. Esta consolidación propiamente dicha, típica del caso de los suelos de Ciudad de México y de la Torre de Pisa. Ahí está el coeficiente de variación volumétrica que expresa la comprensibilidad del suelo relacionándola con su volumen inicial, que este sería MV. El coeficiente de consolidación es CV, es igual a K, que es la permeabilidad del peso volumétrico del agua. El coeficiente de comprensibilidad físicamente, el coeficiente de la comprensibilidad mide la ración de variación y la relación de vacíos con la presión de un coeficiente AV alto caracteriza a un suelo muy comprensible, mientras que uno bajo es propio de un suelo no susceptible de grandes cambios de volumen. El valor AV depende de la presentación actualmente sobre el suelo y no es un constante. El análisis de asentamientos pueden considerarse en dos casos. El primero es asentamientos por una sobrecarga Q en un área infinita. O el segundo es un asentamiento sobrecarga Q en un área de tamaño infinito. Lo anterior se define según la extensión del área cargada en la comparación con el espesor de la carga del subsuelo, que considera ser deformable. Para el caso de una área cargada de extensión infinita, según Terzaghi, las deformaciones y el flujo del agua se dan en una dimensión que es la dimensión vertical, e interesa la permeabilidad vertical del suelo en caso de que se considera el efecto de la sobrecarga constante de cualquier profundidad del terreno deformable. El coeficiente de permeabilidad es un estudio por el cual se logra determinar el grado de infiltración que maneja el suelo en un punto específico, ya que este es con el fin de clasificar las zonas con mayor riesgo de inundación debido a la falta de absorción o escorrentía del suelo, logrando así un mejor análisis de diseño al momento de realizar cualquier tipo de construcción. Tenemos lo que es la consolidación primaria, y es cuando hay una carga del suelo en la reducción de volumen se debe a la expulsión del agua, ya que este es un fenómeno que se transfiere a la carga soportada por el agua en un esqueleto mineral. Está también el coeficiente de variación volumétrica, que expresa la comprensibilidad del suelo relacionándola con un valor inicial. Esta se representa para coeficiente de consolidación. C es igual a K sobre delta, si no mal recuerdo. K es la permeabilidad y es gamma, es el peso volumétrico del agua.
La consolidación es el proceso de aislamiento de los suelos cuando están saturados y sujetos a incrementos de carga debido a la dispersión de la presión de poros. Se denomina como consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen de los suelos finos cohesivos, ya que estos son arcillas, limos y plásticos. Provoca por la actualidad de solicitaciones, estas son las cargas, sobre una masa que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Se producen asientos, es decir, hundimientos verticales en la construcción que pueden llegar a romper si se producen con gran amplitud. Frecuentemente ocurre durante el proceso de consolidación la posición relativa de las partículas sólidas sobre un mismo plano horizontal. Permanece esencialmente así el movimiento de las partículas del suelo ocurre solo en una dirección vertical. Esta consolidación unidireccional o unidimensional. Mi nombre es Héctor Abraham y voy a hablar del tema 6.9, Estudio General de la Consolidación Secundaria. La consolidación secundaria es un asiento adicional debido al reajuste del esqueleto mineral y luego de que la carga está casi toda soportada por el esqueleto del suelo y no por el del agua, aunque en realidad durante este proceso existen pequeñas sobrepresiones durante este proceso. Intersticiales, de manera que las sobrepresiones se pueden considerar inapreciables. Es un fenómeno análogo al de fluencia que presenta materiales sobreconsolidados en el estado plástico. El estudio general de la consolidación secundaria es un fenómeno de flujo viscoso, el cual se atribuye a deslizamientos progresivos diferido en el tiempo entre las partículas del mineral que se reacomodan tendiendo a estados más compactos. Para adaptarse a la nueva condición de carga posiblemente pueda contribuir también alguna clase de flujo plástico de las partículas laminares constituidas de los suelos arcillosos, cuando las deformaciones plásticas de las partículas aisladas o deslizamientos relativos entre ellas se hacen compactables a la velocidad de expulsión del agua del volumen decreciente de los vacíos entre las partículas es cuando se hace notable, y esto se refleja entre las curvas de consolidación, dando lugar al tramo final típico, sensiblemente recto en trazado semilogarítmico. Para dar solución a este problema se han utilizado procedimientos definidos por Terzaghi, el cual considera que el suelo se deforma mediante que el esfuerzo efectivo progresa y que el agua atrapada entre sus poros retarda la compresión por un fenómeno exclusivamente hidrodinámico. Sin embargo, las predicciones de hundimientos hechas con este modelo no siempre presentan asentamientos mayores y durante más tiempo. Esto se debe al fenómeno de consolidación secundaria, que es el cambio de volumen debido a un reacomodo de la estructura interna en la masa del suelo. Eso es todo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta exposición y tenemos que, como conclusión, podemos ver que en el ensayo y en esta presentación, la consolidación es un tema bastante importante que debe de ser correctamente entendido, ya que es una de las principales problemáticas que se presentan en las construcciones, y es por ello que es de suma importancia considerar el estudio y el análisis de las posibles consolidaciones que pueda llegar a tener las estructuras o las construcciones, las cuales ejercen una presión hacia el suelo. Con ello, como consecuencia, puede generar consolidaciones en variedad al tiempo. Es por ello que es importante entender la importancia que tienen las consolidaciones de la construcción y cómo éstas pueden llegar a afectar la estructura, ya sea generando daños parciales o daños irreversibles a la estructura total de las construcciones. Como pudimos ver, el tema de la consolidación pues está muy relacionado con varias teorías, las cuales sirven para dar una idea cercana al tiempo al que se lleva a cabo la consolidación,
ya que esto como tal pues no puede ser calculado el tiempo exacto en el que puede llegar a sentarse la construcción, pero pues con la ayuda de teorías y análisis los temas conformados del tema central se pueden calcular y hacer estimaciones aproximadamente del tiempo de cuándo se llevará a cabo un asentamiento. Esto puede variar debido a los factores pues que se ven involucrados para llevar a cabo la consolidación del suelo. Con esto podemos concluir que la consolidación es un tema muy importante y que siempre se debe tomar en cuenta pues al momento de realizar una construcción, ya que desde una simple casa hasta grandes construcciones, pues esto debido al peso que ejercen sobre ella y como consecuencia puede asentarse a través con el tiempo generando daños a la estructura de la construcción, y por ello es muy importante este tema para nosotros como ingenieros civiles, ya que de nosotros dependen muchas vidas, muchas personas, y por ética profesional debemos de hacerlo bastante bien y hacerlo conscientemente para no generar ningún problema, generar daños, y que nuestra construcción no se vea envuelta en algunos problemas por este tema de la consolidación.